Aleluya, gloria a Dios. Hoy estaremos hablando de los fundamentos de la intercesión. Soy el pastor Omar Guay y estaremos hablando sobre los fundamentos de la intercesión. Un intercesor es un hombre o una mujer que lucha a favor de los demás. La intercesión es una actividad que más que nos identifica con Cristo. Ser intercesores como Cristo, porque eso es lo que Él hacía. ¿Dónde comienza exactamente nuestra búsqueda para ser intercesor como Cristo? Primero, debemos comprender nuestro privilegio como intercesor. Cristo está siempre a la diestra del Padre. Esa posición del intercesor por nuestra iglesia. La Biblia nos menciona que está a la diestra de Dios como un lugar de gran privilegio y placer. O sea, que Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces, desde el día 1 hasta este siglo, Cristo está intercediendo por su iglesia. Y es necesario entender que Cristo vino a interceder por la iglesia. Una de las razones por la cual Cristo murió en la cruz era para librarnos de las garras del enemigo. Era para interceder por su iglesia. Y Jesús le dice a Pedro: te entrego las llaves de la iglesia. Y es necesario entender de que somos intercesores porque Cristo lo era. Segundo punto, debemos comprender nuestra posición como intercesor. Nuestra posición como intercesor es radical en el texto de Pablo, que nos indica que estamos sentados con Cristo. He aquí se extrae profundo tesoro para el intercesor. Él nos imparte su energía, nos revitaliza y nos renueva con su gracia. Entonces, cada vez que oramos, tenemos una posición con Cristo como intercesor. Debemos entender que Cristo, estamos sentados en lugares celestes, dice la Biblia, igual que Cristo. Entonces, nuestra posición es hacer lo que Jesús hizo aquí en la tierra para interceder con el Padre. Somos colaboradores de Dios aquí en la tierra. Como colaboradores, estamos en la posición de Cristo para hacer lo mismo que Él hizo: interceder por los hermanos, interceder por la iglesia, interceder por todo aquel que tiene un llamado, tiene un propósito de parte de Dios. Tercero, debemos comprender nuestra promesa como intercesor. Nuestro objetivo primordial en la oración es establecer la palabra de Dios. Entonces es necesario entender de que nosotros como intercesores tenemos promesa. Y cada promesa se cumple bajo una intercesión, bajo una oración. La Biblia dice que Dios le entrega a Israel, le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque te voy a entregar la tierra que fluye leche y miel. Había una palabra de parte de Dios, había una promesa de parte de Dios, pero Josué tuvo que batallar, tuvo que pelear la palabra, tuvo que pelear la promesa que Dios le había entregado. Cuarto punto, debemos comprender nuestro poder como intercesor. Dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Dios nos da la potestad de hollar y serpientes, escorpiones. Potestad, la palabra potestad, autoridad. La palabra potestad es autoridad. Es necesario entender de que Dios nos da la potestad, nos da la autoridad para hollar serpientes y nada nos dañará. Ahora, la autoridad se ejerce cuando se cumple lo que Dios manda. No podemos tener autoridad si no tenemos cumplimiento de lo que Dios manda. Entonces, esa autoridad se ejerce cuando se delega, cuando se hace función. Podemos tener promesas, podemos tener tantas cosas, pero hasta que no ejerzamos la autoridad, hasta que no ejerzamos la autoridad que Dios nos entrega, no podemos tener el cumplimiento de esa autoridad que Dios nos ha entregado. Es un punto muy crucial. Dios nos entregó la autoridad, nos entregó la llave, nos entregó la promesa,
Ahora nos toca a nosotros pelear por ella. Nos toca a nosotros orar en esa dirección hasta que haya cumplimiento de lo que Dios nos ha entregado. Entonces es importante entender de que Dios nos da a la iglesia la intercesión como un arma para poder establecer lo que Dios ha dicho que va a hacer con nosotros. 7 funciones de la intercesión. Primero, un intercesor está llamado a servir. Interceder es servir, es ponerse a disposición de los demás. Tenemos como objetivo supremo a Jesucristo, de quien nos dice: el que usted quiere ser primero, hágase servidor de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir a los demás y dar su vida por rescate a muchos. La primera función de un intercesor es servir, porque eso no vino para servirse, sino vino para servir. Entonces es necesario entender que un intercesor tiene que ser servidor. No puede ser intercesor si no eres servidor. Entonces es ponerse en la posición de demás. Cuando tú oras por otro, cuando tú oras por alguien, tú te pones en la posición de la persona para que esa persona, el propósito de Dios se cumpla en la vida de ella. A veces queremos orar por nosotros, que se cumpla lo de nosotros, pero realmente el llamado garantizado de Dios es orar por los demás para que se cumpla lo que Dios ha dado, ha determinado en tu vida. Segundo, un intercesor está llamado a luchar. A primera vista, esto parece una desviación de función de servicio. Sin embargo, un espíritu de lucha caracteriza sin duda la intercesión intensa. Representa mejor que nadie, como Cristo, su experiencia en Getsemaní. Dice la Biblia que Jesús le dice: pasa de mí esta copa, no se haga mi voluntad sino la tuya. Un intercesor está llamado a hacer la voluntad de Dios y no a hacer su voluntad. Es necesario entender que estamos llamados a hacer la voluntad de Dios y no a hacer la voluntad de nosotros. Un intercesor está llamado a identificarse. A menudo interceder consagrado descubre que el participante con los demás afecta las normas de la vida. Ejemplo, lo tenemos en Pablo: siendo libre, todo me he hecho siervo de todo para ganar mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Todo me he hecho de tanto que de todos modos salve a alguno. El apóstol Pablo tenía una identidad, pero él se hizo griego, se hizo romano, se hizo débil para poder ganar a algunos. Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia? Que el hecho de que tú ores por otro, que tú participes con otro, tú tienes que tener tu identidad como intercesor. Tú tienes que saber quién tú eres y a qué Dios te ha llamado. El apóstol Pablo se hizo de ello, pero no se contaminó, sino que él alcanzó a algunos para ganarse. Eso quiere decir que no podemos ser intercesor y rechazar a la gente. No podemos ser intercesor y tratar a la gente menospreciando. Tenemos que ser intercesor y establecer lo de Dios en la vida de la persona y tratarlo de traerlo al reino de Dios. Un intercesor está llamado para gobernar. La Biblia dice en Jeremías capítulo 1, versículo 10: mira que te he puesto sobre naciones, reinos, para desgarrar, para derribar, para destruir, para arruinar, para edificar y para plantar. La función de un intercesor es plantar, edificar, derribar, arruinar, destruir. Te he puesto sobre naciones, reinos, para desgarrar, para derribar, para destruir y para arruinar. Entonces un intercesor está llamado a gobernar. La palabra gobierno es ejecutar algo que se le delegó para establecer en un lugar que no se está en función. Es necesario entender que el intercesor está llamado para implantar, para desgarrar, arruinar y edificar y plantar en un lugar lo que Dios ha dicho que va a establecer. Con esto entiendo de que no solamente es orar, no solamente es decir la voluntad de Dios, es también romper, traer rompimiento
orar para que Dios haga, interceder para que Dios plante y derribar para que Dios edifique. Sexto, un llamado. El intercesor está llamado a morir. ¿Cómo así, pastor? Y así también ustedes considérense como muertos para el pecado, pero vivan para Dios en Cristo Jesús. Tenemos que morir al pecado para que nuestras oraciones no sean cortadas. Tenemos que morir al pecado para que nuestras oraciones no sean fricadas. Porque cuando estamos en pecado y estamos orando, la intercesión, puede que llegue. La Biblia dice que Dios no rechaza un corazón triste y humillado en su presencia. Pero hay un problema, hay una autoridad mayor que dice, este está ilegal. Por ende, lo que él está pidiendo no tiene cumplimiento. Entonces es necesario entender que un intercesor debe comprender de morir al pecado y buscar a Cristo para que haya un efecto en el mundo espiritual, para que el gobierno, para que lo que él establezca en la oración tenga cumplimiento aquí en la tierra. Soy el pastor Omar White y lo dejo con esta enseñanza que activará tu vida espiritual. Aleluya.